Bien, de vuelta con ustedes y la última parte de nuestro espacio. Este viernes 2 de diciembre estamos conversando con Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. El diálogo en México que hoy logra este acuerdo está en un contexto muy diferente al que cuando inició. La región hoy tiene la mayor parte de gobiernos de izquierda. Este diálogo en buena parte, por cierto, hay quienes dicen que se logra reactivar por la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la voluntad de otros gobernantes de la región, Alberto Fernández, el primer acercamiento que hubo en París también donde participó Emmanuel Macron. Es un contexto diferente, por lo menos de los actores internacionales, pero de los actores nacionales no, a pesar de que el país hoy tiene una lectura diferente del mundo político. El 21 de noviembre, un resultado electoral habla de 3 fuerzas políticas, la plataforma unitaria, la Alianza Democrática y un sector independiente que junto tiene una votación importante, pero que por separado es muy parecida. Le preguntaba a nuestro invitado si se convence también de esa representación, entendiendo que el contexto cambió, a pesar de que el diálogo logre este efecto, el contexto en el que se da es totalmente diferente al que inició. Mire, desde mi perspectiva, el gobierno, que es quien tiene al final las decisiones más importantes, que es el que tiene la administración y que es el que tiene la responsabilidad de rendir cuentas, y que es el que debe estar consciente que como consecuencia de muchas políticas equivocadas, de la persecución al capital, de hostigar a los productores agropecuarios, expropiaciones, confiscaciones, de no sembrar confianza, sino todo lo contrario, el gobierno, en fin de cuentas, sabe que esta es una oportunidad para resarcir esos errores que llevaron a que la producción venezolana se estancara. Cuando yo observo este regreso de Chevron, por ejemplo, algunas compañías petroleras se fueron no por su voluntad, sino porque no hubo una política para mantenerlas acá, sino una política jaquetona, autosuficiente, pensando que nos teníamos que quitar a sombrerazos las inversiones extranjeras. Así que el gobierno tiene una gran responsabilidad y por eso yo observo que es pertinente que hable con todos los factores. El gobierno está obligado, es el primer responsable. Todos tenemos, unos menos, otros más, una cuota de responsabilidad en recuperar un ambiente de armonía para el país, pero el gobierno es el primer responsable. Así que nadie debe disgustarse, desde mi perspectiva, porque el gobierno hable con el sector A, el sector B, el sector C, o el suyo, que es el sector D, lo deje para quinto lugar. Es decir, el gobierno no tiene el don de la ubicuidad para hablar con todo el mundo a la vez, pero tiene que hablar con todos. Cuando yo observé, Carlos, que el gobierno iba a hablar justamente con quienes promovieron contra el gobierno acciones golpistas, invasiones extranjeras, el gobierno se iba a sentar con quienes promovieron el bloqueo económico contra el país, contra quienes promovían la abstención, yo dije para mis adentros que qué gran paso de avance. Porque el gobierno convertía a estos interlocutores, como consecuencia de sus acciones, en presos políticos. Esa era la respuesta del gobierno. Y ellos tenían para con el gobierno y el país la respuesta de la abstención, los golpes de Estado, el bloqueo, el solicitar invasiones militares. Y cuando estos dos extremos, unos que los hacían presos políticos y otros que eran golpistas, o que eran promotores del bloqueo, y se sientan a conversar, como venezolano, como demócrata, yo dije, ese es el paso, ese es el camino. Porque si lo que van a hacer los extremos es empezar a plantear, la culpa la tuviste tú, no, la culpa la tuviste tú, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Si se les va a ir la vida diciéndole al otro que el otro es el culpable, no, tenían que sentarse. Así que los sectores que no están o que no estamos en el diálogo de México, desde mi perspectiva, no tienen por qué sentir ningún disgusto porque el gobierno haya querido y haya tenido necesidad, porque se lo imponía también la potencia bloqueadora, haya tenido necesidad de sentarse con políticos inhabilitados y con políticos que tienen fuertes reclamos. Yo soy partidario de que todo el mundo sea habilitado y de que la gente pueda ir a votar y que se organicen todos los partidos políticos, como también soy partidario que todos estos, más que partidario, ruego que todos estos, así tengan que tragarse todas las palabras que dijeron antes, deberían pedir públicamente a los Estados Unidos que el bloqueo cesara. A mí me sorprendió este primer acuerdo que ya analizamos
de alguna manera, aunque fuese sucintamente, lo analizamos acá, pero me sorprendió porque siendo políticos inhabilitados, y algunos de ellos habiendo estado presos políticos en situación de perseguidos, Freddy Guevara, por ejemplo, yo pensé que el primer tema del acuerdo iba a ser la liberación de los presos políticos. Yo pensé que iban a reclamar en primer término la liberación de Javier Tarazona, por ejemplo. ¿Qué culpa tiene Javier Tarazona de que haya unos campamentos guerrilleros aquí o allá que él decía que estaban? Es decir, eso es un delito, tratar de tú observar las cosas que ocurren en tu región. O pensé que iban a solicitar la liberación de tantos dirigentes sindicales que están privados de libertad por reclamar los derechos de sus trabajadores. Pensé que se iban a ser los primeros temas de esa naturaleza que tiene que ver con derechos humanos tan cercanos. Sin embargo, el primer tema no fue el de los presos políticos ni el de la habilitación de los candidatos y los partidos. El primer tema fue el de Chevron y su derecho a participar. El primer tema fue cómo los Estados Unidos podían tener otro proveedor de petróleo, dado el problema de Ucrania y Rusia. Es decir, la primera actuación de estos dirigentes ha sido más como delegados de los Estados Unidos que como representantes de los presos políticos. Ahora anuncian una segunda sesión de acuerdo. Estamos a la expectativa. Todos esos temas son importantes. Ningún tema puede ser colocado como un tema secundario. Pero es hora de que ojalá que el segundo acuerdo no nos remita después a un tercer acuerdo y nos mantengan así dándonos tente allá y el tercer acuerdo nos remita a un cuarto acuerdo. O que ese encuentro no sea en diciembre, sino sea en diciembre de 2023. Bueno, es que podría ser, porque no te digo que el acuerdo establece un presupuesto anual. Y el acuerdo te habla de progresividad. Yo no es que quiera lucir como una persona impaciente, pero es que esos recursos son nuestros. Esos recursos son de Venezuela y deberían devolverlos todos inmediatamente porque ha sido un robo descarado. Entonces ahora va a haber una junta que va a discutir la progresividad de cómo nos van devolviendo lo que es realmente nuestro. Yo creo que frente a eso hay que darle un respaldo y un reclamo para que ese reclamo lo sientan como respaldo a los negociadores que negocian por parte de Venezuela para que se exija nuestros recursos que hacen falta. Hace falta para aumentar las pensiones que están injustamente ancladas al salario mínimo, hacen falta para la dotación de los hospitales, hacen falta para el abastecimiento del agua. Es decir, hace falta para que podamos responder frente a tantas necesidades que tenemos. Entonces yo creo que ahora sí estamos entrando en la materia correcta. La materia correcta no era la abstención, no era el golpe de Estado, no era la confrontación, era esto, era la política, claro. Era tratar de ponerse de acuerdo para darle soluciones al país. Pero volvieron al mismo camino, pero no juntos. ¿Por qué? A juicio de Claudio Fermín, ¿cómo lo ves? Porque el regreso a la vía electoral, el regreso al diálogo, hubiese significado que la oposición hoy, que tiene la misma visión, pudiera entenderse, pero hoy parece más fácil que la oposición se entienda con el gobierno que entre ellos. Bueno, fíjate, cada circunstancia tiene su temario. Yo recuerdo que en julio del año 2019, cuando dijo Guaidó que estaban entre Barbados y Noruega, aquí no hay nada que negociar, y dijo el gobierno, aquí no hay nada que negociar. Un grupo de venezolanos, yo entre ellos, dijimos, bueno, ¿cómo que no hay nada que negociar? Nos vamos a matar. Y se conformó la mesa de diálogo nacional y nacionalista, que exigimos que fuese en territorio nacional, como ocurrió, y que exigimos que fuese sin injerencia extranjera. Ahí no hubo mexicanos, ni dominicanos, ni noruegos, ni gringos, éramos nosotros viéndonos a los ojos. Bueno, y esa mesa de diálogo nacional, el temario central fue llevar adelante unas elecciones. Logramos que el Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporara a la Asamblea Nacional y reconociera la directiva que no querían reincorporarse por eso. Logramos unas elecciones en paz cuando se creía que no iba a haber elecciones. Logramos que la directiva del Consejo Electoral que presidía la doctora Lucena, que tenían 14 años, logramos que se renovara y se cambiara la directiva, logramos la liberación de más de 200 presos políticos. De ese tema fue que nos ocupamos fundamentalmente. Y fueron tachados de colaboracionistas por todo eso. De un tema que estoy viendo, ahora se está dejando como un tema de relleno, ¿no? Yo entiendo que no todas las cosas se pueden abordar el mismo día, pero hago un llamado a que no se deje por fuera el tema de los presos políticos, el tema de la habilitación de todos, y que esto que se firmó no tiene por qué ser tinta indeleble. Yo creo que en las negociaciones hay que buscarle
un cambio a eso de la progresividad. Y hay que buscarle un cambio a eso de que en el segundo acuerdo entonces nos den otra ñinguita, otra boronita, nos pongan 3.000 millones más y así nos van a llevar por 4 años para devolvernos los 25.000 millones que son nuestros. Me parece un abuso. Nos toca despedir, lamentablemente. Leemos rápidamente algunos comentarios que nos llegaron en redes sociales y que nos envía, en este caso, José al 2058. Nos escribe: muy importante lo que dijo Claudio, que ese dinero no es ninguna ayuda humanitaria y que la ONU está dando dinero que no sea el que nos pertenece, porque él muy bien lo dice exactamente, nos secuestraron, nos bloquearon esos recursos que le pertenecen al país. También dice José: seguramente van a decir que Claudio Fermín está jugando al régimen, como dicen ellos, o como sea, le está haciendo la jugada, pero dice porque está haciendo lo correcto, tiene mucha celeridad en sus declaraciones. Bueno, muy amable con esas observaciones. Yo sigo insistiendo en que este es el interés nacional. El interés nacional es que esos recursos regresen a Venezuela, de donde los sustrajeron. Ese es el interés nacional. Ahora, es una circunstancia, es una coyuntura histórica si gobierna fulano o mengano, o si nosotros creemos que ese gobierno es deficiente o es regular, otros creen que es bueno. Ese es otro debate. Pero esos recursos tienen que ser de Venezuela. Aquí hay gente que está con bambalinas celebrando que eso lo va a administrar las Naciones Unidas. Bueno, caramba, ¿y dónde está el concepto de soberanía? Lo que les falta es pedir que Venezuela sea intervenida y que se administre el presupuesto a través de un fondo fiduciario, que se administre a través de una especie de supervisión internacional. Pero ¿y dónde queda la dignidad nacional? Nosotros somos un país soberano. Nuestros recursos los administramos nosotros, sin tutelaje. ¿Usted no está de acuerdo con quien lo administra? Entonces vote por un cambio de gobierno. Pero no puede ser que cada vez que el gobierno no sea no sea de su gusto, entonces usted va a llamar a que seamos tutelados por otras potencias para administrar nuestro dinero. Hay que tener un poco de dignidad también. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Claudio Fermín con nosotros, presidente de Soluciones para Venezuela. Con esto finalizamos también la jornada y agradecemos como siempre su participación en redes sociales, @encontextoepisodio y @Carlos Peñalosa. Recuerden que estas entrevistas van a estar disponibles también en el canal de YouTube. Ustedes se pueden suscribir, Carlos Peñalosa en Contexto, y allí le van a llegar las notificaciones cuando esté disponible el contenido en nuestro canal. Nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana para todos.